Buenos días a todos. Gracias a Dios, hermanos, porque, estamos listos ya para escuchar la palabra de Dios. Enviamos un saludo a todos los hermanos que están también en la transmisión. No tenemos el gusto de conocerlos a todos, pero enviamos un saludo particularmente a nuestro hermano Juan Pablo y Keren. Estemos orando, hermanos, porque ya en unos días nace la bebé, ¿verdad? Estamos a escasos 10 días, hermanos. Hasta yo estoy emocionado, imagínense cómo estarán ellos, ¿no? Ya casi estoy contando los días, hermanos. ¿El 18, Paloma? 18, si Dios permite. Así que enviamos un saludo, esperamos que todo marche bien y que nuestro hermano Juan Pablo pues no esté tan nervioso, ¿verdad? Que sepa para dónde correr a la mera hora. Porque luego ya no sabe uno ni para dónde correr, hermanos. Vamos a preparar nuestras Biblias, por favor. Abran sus Biblias en el libro de Romanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor para que Él bendiga el mensaje del día de hoy. Padre amado, gracias te damos, Señor, gracias te damos, pues tus maravillas son grandes y tu misericordia llega hasta los cielos. Estamos disfrutando una mañana fresca, hermosa, un sol radiante. Gracias por la lluvia que has enviado durante la semana, por el intenso calor también que algunos días hemos sentido, por la frescura del aire que respiramos, pero sobre todo por traernos, Señor, a tu casa, por los hermanos que están conectados en la transmisión. Te pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestra vida, Señor, de tal manera que conmueva lo más íntimo de nuestro ser, para que, Señor, seamos hallados agradables delante de tu presencia. Señor, perdóname mis pecados, mis pensamientos, mis palabras, todo aquello que no haya sido de tu agrado, Señor, y lávame con la sangre de Jesucristo. Intercedo también por la iglesia, Padre, para que el pecado de cada uno sea perdonado por ti, conforme a tu gracia que tienes para con nosotros todos los días de nuestra vida. Te ruego, Señor, que seas con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando una serie, hermanos, estamos avanzando favorablemente en el estudio de la palabra de Dios, y esta serie se llama La fe en la vida del creyente. La fe, hemos repetido una y otra vez, es la base, es el sustento, es el cimiento que nos debe de preocupar. Platicaba yo hace unos días con mi hijo Daniel, con su esposa, ¿verdad? Y me platicaban ellos que tienen la idea de un día comprar un terreno y poder construir una casa. Y yo les comentaba, hablamos acerca de todo lo que implica construir una casa, el costo, hablábamos de costos. Y yo les decía a mis hijos lo siguiente, les decía, miren, si algún día Dios les da la oportunidad de vender su casa, comprarse un terreno y hacer una a su gusto, ustedes tienen que pensar que el gasto más importante o un elevado porcentaje del gasto, ustedes no lo van a ver porque está en los cimientos. Yo les decía, muchas veces cuando uno planea construir una casa, dice, mira, quiero aquí una recámara, quiero aquí una sala, quiero aquí un baño, no importa el tamaño que sea, uno piensa en eso, casi nunca piensa en los cimientos. Pero los cimientos son la base. Uno debe de pensar a futuro, no debes de pensar en lo que vas a construir hoy, sino en lo que puedes tener mañana. Entonces dice, si algún día Dios me da la posibilidad, no voy a tener nada más una casa de un nivel, sino de 2 niveles o de 3 niveles. Pero si cuando ustedes planearon construir no pusieron buenos cimientos, no van a poder meter ni el segundo ni el tercero, porque no va a aguantar. Pero si ustedes invierten lo necesario en unos cimientos que un día soporten una casa más grande, la van a poder hacer. Buenos cimientos. Esa es la base de todo. Es dinero que se invierte y que parece que uno no le avanza demasiado, pero teniendo eso, lo de encima se puede ir añadiendo poco a poco. Pero no puedes tirarlo de encima para después tener buenos cimientos. Así es la fe. La fe debe de ser el cimiento en el que uno le invierte
gran parte de su vida, gran parte de la oración, gran parte del estudio, gran parte de las fuerzas, de las energías para poder edificar encima todo lo que ustedes y yo querramos. Y una de las maneras a través de las cuales podemos edificar entonces es la siguiente. El título de la predicación de hoy se llama Una fe que edifica mediante el servicio. Una fe que edifica mediante el servicio. Y hoy vamos a aprender que poner nuestra fe en Dios no simplemente es creer. No simplemente es decir, yo confío mucho en Dios. No, la fe en Cristo es una fe práctica. Es una fe que nos lleva a que en cualquier momento de nuestra vida nosotros tengamos en mente que tenemos que ser personas que estamos dispuestas a construir sobre ella, a edificar sobre ella. Y una de las mejores formas de edificar es a través del servicio. ¿A partir de cuándo? Punto número 1. Romanos capítulo 12, versículo 3. A partir del primer momento. Por eso el título de hoy se llama Desde el primer momento. Está arriba. Desde el primer momento. Romanos capítulo 12, versículo 3. Hoy quiero que tú y yo, hermano, hermana, nos planteemos esta pregunta: ¿hace cuánto que recibí a Cristo Jesús en mi corazón como mi Salvador personal? Yo tengo hace 43 años, hermanos, que yo recibí a Cristo. Son los 43 años que tengo en esta iglesia, hermanos. 43 años. ¿Hace cuánto que tú recibiste a Cristo? Vamos a aprender que una fe que edifica mediante el servicio lo hace desde el primer momento. Romanos 12:3. La palabra de Dios dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, quiero llamar su atención y quiero que escuchen la siguiente idea. Cuando una persona escucha el mensaje de Cristo, se reconoce pecador, se arrepiente de sus pecados e invita a Jesucristo a morar a su corazón, y como consecuencia de ello recibe el regalo de la vida eterna. Ese es el primer momento, ese es el primer paso, ese es el principio de todo. Hermanos, recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal es el principio de todo. ¿Qué es todo? Déjenme resumirlo en dos cosas: el principio de la salvación y el principio del servicio a Dios. Recibir a Cristo como nuestro Salvador personal es el principio de todo, el principio de mi salvación, el principio de ese camino de la fe, es el principio de mi crecimiento espiritual, es el principio del conocimiento de Dios, es el principio de lo que Dios un día va a llegar a hacer con mi vida, de lo que voy a llegar a creer, de establecerme metas, propósitos, principios. Pero también es el principio, hermanos, de mi servicio a Dios a través de la iglesia. Hermanos, nosotros como seres humanos no fuimos salvados para ser un número más en la estadística del crecimiento del reino de Dios. No fuimos salvados para simplemente sumar y decir, si ustedes, hermanos, allí en su teléfono o en su computadora, en su tableta, iPad, van a Google, al buscador de internet, y ponen número de habitantes en el mundo, va a aparecer un número, pero lo interesante es que se está moviendo, porque en todo el mundo están naciendo personas. Es un número que se está contabilizando, está sumando. Yo no creo que Dios tenga un contador en el cielo donde esté, ya aceptó a Cristo 5, 25, 30, 42, 54. No, hoy fue un buen día, hoy fueron 36, ¿no? O 1000. No, yo no creo que Dios esté haciendo eso. Pero sí creo, atención, sí es mi convicción que Dios en el cielo se está gozando cuando cada una de esas personas que se están añadiendo al reino de Dios se están integrando al servicio, a la edificación de la iglesia. Porque es la manera
entre muchas otras, a través de las cuales nosotros glorificamos su nombre. Va de nuevo, es una de las maneras a través de las cuales ustedes y yo glorificamos el nombre de Dios. Y si ustedes, hermanos amados, me permiten ir un poquito más al fondo o ser un poquito más serio, que no es que no lo esté haciendo, más responsable en lo que vamos a aprender el día de hoy, entonces permítanme decirles, hermanos, que es como hijos de Dios nuestra obligación, nuestra responsabilidad, que nuestra vida sea de provecho para Dios. Es nuestra responsabilidad que nuestra vida sea de provecho para Dios. Y alguien pudiera preguntarme: oye, hermano Germán, lo que tú dices suena bien, pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Por qué mi vida tiene que ser de provecho para Dios? Acompáñenme a la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. El título de la predicación de hoy se llama Una fe que edifica mediante el servicio. Ahora bien, si una persona logra comprar un terreno y quiere construir una casa, una de las decisiones más sabias que puede tomar es contratar un ingeniero o un arquitecto. Porque un ingeniero y un arquitecto te va a decir cómo hacer las cosas bien. Porque muchas veces lo que hacemos, pues quiero un cuartito aquí, quiero un patio por acá, quiero el baño por allá, y ya después tienes todo y a la vez no tienes nada, ¿no? Porque los espacios no están bien distribuidos, no piensas, te pones a pensar de qué lado sale el sol, dónde se alumbra más, dónde está más caliente, frío, etcétera, etcétera. Dios es ese arquitecto que una vez que yo he depositado mi fe en Él, y le digo: Señor, yo te quiero servir, me va a mostrar los planos perfectos, los planos arquitectónicos perfectos en su palabra, para decirme en qué parte va cada cosa que yo vaya agregando a través de mi fe. Acabo de decir que es mi obligación, es nuestra responsabilidad, que nuestra vida, una vez que depositamos nuestra fe en Jesús, sea de provecho para el reino de Dios. No nada más un número, sino de provecho. Dice el Señor en su palabra en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. Voy a leerlo y les suplicaría que me sigan con sus vistas. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Y lean conmigo, hermanos, más fuerte. Y dice el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero resaltar varias palabras. Hay una palabra en el versículo 4, dones. Un don es un carisma, es un regalo de Dios. Cada persona que acepta a Cristo, hermanos, lo voy a aplicar conmigo porque no quiero que suene ofensivo para ninguno de ustedes. A lo mejor yo me considero una persona inútil, a lo mejor lo soy. Y llego como persona que viene a Cristo, yo digo: pero mi vida, ¿de qué puede servir si yo no sé hacer nada? Yo no tengo habilidades para nada. Clavo un martillo y me doy en el dedo, ¿no? Le doy con el pico al suelo y me pico el pie. Conecto el gas y la última vez explotó la casa. O sea, yo no sirvo para nada. A lo mejor estoy exagerando. No me pegué en el dedo, me pegué en el codo. Cierto. Hermanos, Dios a cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo, nos da habilidades, dones para poder servir en la iglesia. Pero la palabra que se traduce como dones, carismas, es una palabra muy bonita,
porque en el original, el idioma original en el que se escribió la Biblia, habla de un regalo de Dios, de algo que Dios me da para que me sea de provecho a mí, para que yo le sea de provecho a Él. Y después en el versículo 5 está la palabra ministerios, diaconía, que significa servicio o quehaceres. En el versículo 6 está la palabra operaciones, que significa trabajos. Y el versículo 7 dice para provecho. Entonces, hermanos, quiero que pensemos en lo siguiente. Cada cristiano ha sido dotado por el Espíritu Santo con las habilidades necesarias para ayudar al perfeccionamiento, al crecimiento y al embellecimiento de la iglesia. Y en virtud de que en la iglesia son muchas las necesidades que hay, nos da dones distintos y capacidades distintas a cada uno, con el propósito de que en la iglesia no falte nada. ¿Algún día te has puesto a pensar en lo siguiente, hermano? ¿Por qué en la iglesia no se hace esto? ¿Por qué en la iglesia no se hace el otro? ¿Por qué en la iglesia no se hace aquello? Y decimos, el pastor no está haciendo esto, no está haciendo el otro y no está haciendo aquello. Pero lo que la Biblia enseña es que Dios nos dio dones a todos para que todo lo que se necesita hacer en la iglesia lo hagamos entre todos. Entonces yo, como hijo de Dios, que he depositado mi fe en Cristo, debo pensar en lo siguiente: si hay algo que en la iglesia no se está haciendo, es porque alguien en la iglesia no está haciendo su vida de provecho para el reino de Dios. ¿Quién no está haciendo su parte? ¿Quién no está haciendo lo que le corresponde? Y entonces debo plantearme yo las siguientes preguntas. ¿Qué gana la iglesia con tenerme como miembro? ¿Qué gana la iglesia con que yo sea parte de ella? ¿Mi vida es de provecho para la congregación? Me gustaría plantearte a ti la misma pregunta. ¿Qué gana la iglesia con tenerte como miembro? ¿De qué manera se beneficia la iglesia con que tú seas parte de ella? ¿Tu vida es de provecho para la congregación o solo soy un número? Una de mis oraciones cotidianas, continuas, es que la casa de Dios siempre esté llena, y eso es motivo de gozo. Y yo creo que Dios se goza, hermanos, Dios se goza porque estamos aquí. Pero yo decía hace rato que Dios no está contabilizando la cantidad de personas que estamos ocupando un lugar, sino que se está gozando con la cantidad de personas cuya vida está siendo de provecho para el reino de Dios. Si tú eres miembro de esta iglesia, hermano, alégrate, regocíjate. Somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos un lugar donde podemos llegar, sentarnos o conectarnos para escuchar la palabra de Dios. Y si tú has servido al Señor en la iglesia, regocíjate entonces el doble. Ora más, lee más, capacítate cada día más para que lo que tú haces crezca más, se multiplique más, sobresalga más, sea bendecido más, para que entonces nuestra iglesia sea más grande, sí, pero sobre todo más bella y más eficaz a los ojos de Cristo. Pero si no lo he hecho, hay que sumarnos a partir del día de hoy. Porque la palabra de Dios dice, Pablo a los Corintios, que Dios dio los dones para que seamos de provecho, de utilidad. Los dones, ¿a partir de cuándo nos fueron dados? A partir del primer momento. Cuando venimos a Cristo, Dios nos capacitó.
Así que si yo no he participado, hermanos, en la obra de Dios, debo de hacerlo para que las cosas en la iglesia cambien. Quiero arriesgarme a plantear una pregunta. ¿Alguien recuerda cuáles son los 5 puntos sobre los cuales se basa la misión y la visión de nuestra iglesia? ¿Alguien recuerda cuáles son esas 5 cosas que queremos alcanzar, que nos hemos propuesto como misión, como visión, como objetivo, hermanos, como iglesia? Lo repartimos en un folder, en una póster. No para que lo rompieran o lo pusieran como mantel en su casa, sino para que lo tuvieras allí en el refrigerador, allí en la ventana, allí en el paso, donde tú estuvieras recordando todos los días. Nuestra iglesia tiene una misión. Sabemos a dónde vamos. Arenal debería de ser una iglesia que sabe a dónde va. Porque cuando una persona, una familia, una institución no sabe a dónde va, no va a ningún lado. Cuando no sabe qué quiere que alcanzar, no va a alcanzar nada. Y tampoco va a poder evaluarlo, pero Arenal sabe a dónde va. Y se basa en 5 puntos. Que la iglesia permanezca hasta que Cristo venga. Que la iglesia establezca iglesias. Que la iglesia, ¿verdad?, se levanten generaciones de pastores y misioneros. 4. Que seamos una iglesia individualmente ganadora de almas. Nuestra meta son 3,200 antes de que termine el 2024. Y 5, ser una iglesia económicamente fuerte para sostener esas misiones. Alrededor de estas 5 cosas se mueve nuestra iglesia. Todo lo que hacemos, todo lo que planeamos, todo lo que llevamos a cabo, todo lo que invertimos, van enfocados a alcanzar esa meta. Y yo espero que esa sea la meta de la iglesia. Que si yo me muero mañana, no se muera la visión, la misión. Que se levanten 10 generaciones más de iglesias y que digan: esta es la misión de la iglesia de Arenal, esta es la visión. Esto es lo que se va a lograr. La Arenal existe para esto. Y mi vida va a ser de propósito. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos amados, para que la misión y la visión de la iglesia se alcance? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo nuestra parte. 2, una fe que edifica mediante el servicio. 2, según el área de su dominio. Acompáñenme, regresemos a Romanos capítulo 12, versículos 4 al 6. Hermano, gózate de ser parte de la iglesia de Arenal. Siéntete contento, dichoso, feliz de ser miembro, de ser parte, de asistir a una iglesia que sabe lo que quiere, que puede escuchar la palabra, que tiene personas que sirven. Y si tú y yo aún no estamos siendo de provechos, unámonos a aquellos que sí lo están haciendo. Hagamos nuestra parte. 2, según el área de tu dominio, del nuestro. Dice el 12, Romanos 12, 4. Hermano Víctor, ¿puedes compartir ahí con Israel tu Biblia, por favor? 12, 4 al 8. Dice la palabra de Dios: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, lean conmigo únicamente esa palabra, úsese. Hasta allí. Todavía no acabó la lectura. Pablo viene escribiendo a los romanos, le viene hablando precisamente del tema que estamos hablando, y les dice: hey, Dios te dio esto, úsalo. Quiero que piensen aquí en los hermanos que son padres y que tienen hijos en la escuela. Le compras la computadora y la tiene allí guardada. ¿Qué haces, hijo? No, pues aquí haciendo mi tarea.
aquí investigando en este libro, es que no sé qué voy a hacer y tengo que ir a una biblioteca porque no sé dónde preguntar, dónde investigar esto. Pues prende la computadora y tienes el internet, ahí ponle en Google y encuentras todo. Le regalas una plancha a alguien, le regalas una licuadora, le regalas un traje, algo. Oye, y lo que te regalé es que lo tengo guardado para que pues no se desgaste. Hermanos, las cosas normalmente se compran ¿para qué? Para usarlas. Claro, hay que cuidarlas, por supuesto, no digo que no. Pablo le dice a los hermanos de Roma, Dios les dio los dones, úsenlos, úsenlos. Continúo con la lectura, conforme a la medida de la fe. Ahorita voy a explicar esto. 7. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, hermanos, todas las personas tenemos talentos naturales, todos. Y esos talentos naturales, Dios espera que los pongamos en sus manos para que podamos ser de beneficio para la iglesia. Pero aparte de esos talentos naturales, Él nos da dones, carismas, regalos, a través de los cuales nosotros podemos edificar a la iglesia. Es mi responsabilidad entonces descubrir cuáles son esos dones. ¿Qué dones me ha dado el Señor? ¿Por qué estoy yo aquí en esta iglesia? ¿Qué hace falta aquí? ¿Por qué el Señor me trajo? ¿Qué tarea quiere completar o perfeccionar conmigo? El cuerpo tiene diferentes funciones, diferentes dones. Tenemos que alegrarnos. Pero hay algo muy interesante. En la lectura que vimos hace rato, dice Pablo, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque a lo mejor el hermano X tiene muchos dones, tiene 5 o 10 dones, y yo nada más tengo 1 o 2. Le dice Dios a este hermano, no te sientas más, no te jactes más. No, te dio esas habilidades y esos dones para que tú puedas servir en diferentes áreas. Pero todos tenemos que ser agradecidos, tenemos que actuar con prontitud, tenemos que hacerlo con alegría. Y vuelvo a remarcar el hecho, dice Pablo en el versículo 6, que los dones son para usarlos, sin miedo. Habemos hermanos que nunca nos involucramos en el servicio a la iglesia porque decimos, ¿qué tal si lo hago mal? ¿Qué tal si fracaso? ¿Qué tal si no puedo? ¿Qué tal si no sé? Dios nos ha capacitado para poder hacerlo. Dios nos ha capacitado para poder hacerlo. Bueno, lo voy a hacer, pero yo no sé si me sale mal, o lo voy a hacer como Dios me dé a entender. En muchas ocasiones he dicho que si yo hiciera las cosas como Dios me da a entender, las haría bien. Porque Dios no es un mal hecho como yo. Él es perfecto. Y cuando Él me da un don, me da las capacidades para poder hacerlo bien. A lo mejor yo soy una persona que es inculta, que soy viejo, que soy joven, ¿verdad? Y entonces de repente me miro a mí mismo, me comparo con los demás o me menosprecio. No, Dios nos va a dar dones para hacer un trabajo hermoso y perfecto. Bueno, no para buscar el aplauso de los demás, sino que debo de hacerlo con gozo para servir a los demás. Y entonces yo debo de sentirme gozoso, hermanos, de poder estar aquí sirviéndoles, enseñando la palabra, como se debe de sentir gozoso el hermano que se sienta en atrás de este teclado, como el hermano que abrió las ventanas, como el hermano que está allá abajo dando una clase dominical. Es más, como los que estamos aquí sentados escuchando, porque aún eso es algo que se hace también para Dios. Sentirme contento, gozoso, alegre en el Señor, que me lleva a disfrutar la vida cristiana. Si hemos depositado nuestra fe en Cristo, tenemos que edificar. El cimiento ya está puesto. Nosotros no tenemos que construir cimientos. El cimiento ya está. El cimiento es Cristo. A nosotros nos toca edificar con los dones que Dios nos ha dado y hacerlo bien.
Así que si tú, hermano o hermana, estás a cargo de un ministerio, estás haciendo algo en la iglesia, quítate de tu cabecita, quitémonos de nuestra cabecita, pues lo voy a hacer como salga. Total, es para la iglesia, es para los hermanos. Además ni me agradecen, además ni cuenta se dan de lo que hago. No, porque lo hacemos para el Señor, para Dios. La primera persona que nos ve es Él. La primera persona que se goza por hacerlo es Él. Entonces la próxima vez que el hermano que le toca dirigir aquí se debe de sentir gozoso. Cuando alguien te invita a ser parte de un equipo, de un ministerio, dile: gracias, hermano, gracias por fijarse en mí. Acompáñenme a Mateo 25, 26 al 30. Pero ¿qué pasa si yo como hijo de Dios no actúo en consecuencia? Ya deposité mi fe en Cristo, ya sé que Él me dio dones y que me dio talentos, pero yo no quiero hacerlo, no lo hago. La palabra de Dios dice que entonces yo actúo como una persona irresponsable y negligente ante los ojos de Dios. Esto es muy fuerte, hermanos. Y es Jesucristo quien lo dice. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 26 al 30. El llamado de hoy, amados hermanos de la iglesia de Arenal y hermanos que están aquí, ¿verdad? Y aunque no sean parte de nuestra iglesia, tú eres parte de una iglesia. En la iglesia en la que tú eres parte, tienes que plantearte la pregunta: ¿cómo se beneficia mi iglesia de que yo sea miembro? ¿Mi vida está siendo de provecho? ¿Estoy haciendo mi parte? ¿Estoy glorificando a Dios con el servicio y estoy usando los dones que Él me ha dado? Y lo estoy haciendo a cabalidad, correctamente, perfectamente. Porque si yo únicamente soy un número, es decir, una persona que solamente llega, se sienta, escucha y se va, llega, se sienta, se escucha y se va, entonces estoy actuando con irresponsabilidad y negligencia delante de Dios. Dice Jesucristo en Mateo 25, a través de una parábola, la parábola de los talentos, que está hablando de lo que estamos hablando hoy. Respondiendo su Señor, le dijo, acuérdense la historia, para quienes no están familiarizados con la Biblia, Jesús dice, hay un Señor que les da cierto número de talentos, no a todos le da la misma cantidad. Hermanos, yo tengo que reconocer una cosa, que entre la iglesia hay gente con mayores capacidades que yo y habilidades que yo. Y yo no debo de preocuparme si al hermano Eloy le da 10 talentos y a mí nada más 1. Yo no debo de preocuparme por darle resultado a Dios por 10, Él tiene que preocuparse por darle 10. Yo por 1, pero tengo que dárselo. Y entonces dice que Él un día va a regresar y pedir cuentas de las habilidades que nos dio. Ese es el contexto. Ahora sí, versículos capítulo 25 y 26 de Mateo. Respondiendo su Señor le dijo: hay uno que no hizo nada, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero, mi don, mi talento a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos amados, llamo su atención al frente. A través de los años, en la vida cristiana, he conocido hermanos, no nada más de la iglesia de Arenal, de muchas iglesias, que me han dicho: ay, hermano Germán, yo como quisiera ya estar en el cielo y poder conocer a Pablo, a Pedro, a Moisés, a Elías, o a María, o a Dorcas, o aquellas grandes mujeres de Dios, aquellos grandes hombres de Dios. Ah, qué bien, hermano. ¿Y por qué los quieres conocer? No, pues quiero preguntarles cómo lo hicieron para vencer en la vida cristiana, para ser héroes, para hacer cosas tan grandes para Dios. Ah, qué padre. Y cuando esos grandes hombres y mujeres de Dios te platiquen todo lo que hicieron y te pregunten: ¿y tú qué hiciste para el reino de Dios? ¿Cómo fue de beneficio tu vida para Cristo? ¿Qué les vas a responder?
¿Sí me explicó? Por favor, hermano. ¿Sí van conmigo, hermanos? Porque si yo me pongo a platicar con Pedro, y me pongo a platicar con Pablo, y me pongo a platicar con Elías, y me pongo a platicar con Epafras, y le digo que me cuente la historia, yo creo que él me va a contar la historia. Y le voy a preguntar a Elías: oye, pero es que te fuiste en un carro de fuego, que, o sea, va a ser maravilloso, perfecto. Sí, pues mira, acuérdate que yo pasé también por momentos de debilidad, pero el Señor me perdonó, me restauró, me levantó, y yo le di gracias a Dios e hice lo que tenía que hacer para el reino de Dios. Y el Señor por gracia me llevó en ese carro de fuego, Germán. Ahora platícame tú, ¿qué hiciste para Dios? ¿Cómo fue de beneficio tu vida en tu iglesia? ¿Qué edificaste tú? ¿Cómo honraste al Señor? Dime las cosas grandes que hiciste para el Señor. Dime cómo te usó en cosas poderosas. Dime qué milagros hizo a través de tu vida por lo que tú hiciste para Él. No le voy a poder cambiar la conversación en el cielo, hermanos. Voy a tener que agachar la cara avergonzado y decir: yo no hice nada para Él. Hermano, ¿no te parece esto tremendo? Sí. Ser un hijo de Dios es hermoso, hermanos, es maravilloso. Es lo mejor que nos pudo haber pasado como seres humanos, pero conlleva grandes responsabilidades. Fe es lo que tenemos en el Señor, y esa fe salvadora nos ha dado el regalo de la vida eterna, y el cimiento ya está puesto por Cristo, y nos ha dado los dones, los talentos, las habilidades para edificar. Y Dios quisiera que el Arenal fuera una iglesia hermosa, grande, viva, con visión, con trabajo, con servicio. Por eso, hermanos, cuando en oración le decía al Señor: Señor, ¿cómo puedo plantear una meta, un propósito, una misión, una visión? Lo primero que me vino a la mente fue una iglesia que permanezca hasta que Cristo venga. Porque, hermanos, ¿dónde están las iglesias de Asia de las cuales habla la Biblia? Ya no existen. Porque se les olvidó una cosa: que la iglesia no nada más es hoy, es mañana, son las generaciones que vienen. Me acuerdo cuando platicaba con los pastores y les compartía la misión y la visión de Arenal, la mayoría me decía: Germán, yo nunca había pensado en eso. Yo siempre oro por mi iglesia hoy, pero no había pensado, ¿y mañana? Pero para que eso sea, tenemos que ser ganadores de almas. Tenemos que establecer iglesias, y para que haya nuevas iglesias tiene que haber nuevos pastores y nuevos misioneros, y para poder enviarlos hay que tener dinero. 5 cosas entonces que van a ser el motor, que deben de ser ese motor. Hermano, ¿sabes cuál es mi oración para Arenal? Mi oración es que cada miembro de la iglesia, escucha esto, no se preocupen, los jóvenes están subiendo, déjenlos. Mi oración a Dios es que cuando todos ustedes y yo vayamos al cielo, Dios nos reciba con los brazos abiertos, con gozo, y nos diga: estos son mis hijos amados, en ellos me complazco. Entren al gozo de su Señor, porque ustedes honraron mi vida, me glorificaron, sirvieron, fueron parte de una iglesia viva, eficaz, establecida, grande. Entren en el gozo de su Señor. Pero Jesús dijo que cuando Él venga y pida cuentas, dice que el que no hizo nada se va a alejar. Dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. No está hablando de salvación ese pasaje, aclaro. Me voy a alejar de la gloria de Dios en el cielo, a llorar y lamentarme. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué le dediqué tanto tiempo a la vida? Hermanos, aquellos que somos hombres, cuida a tu familia, trabaja, dale lo mejor a tu familia. Hermana, lo mismo. Jóvenes, yo he dicho muchas veces a los jóvenes, a las señoritas: estudien, aprovechen que sus padres hacen grandes esfuerzos por mandarlos a la iglesia, sean los mejores. Algunos no tenemos la capacidad de hacer de 10, pero tenemos que ser los mejores.
En todo, en la vida. Puedes trabajar para comprarte una casa, 2, 3, 4, 5, una casa, un coche, hazlo. Pero nunca a costa de tu vida cristiana. Nunca a costa de tu comunión con Dios. Nunca a costa del servicio a Cristo. Pero algunos sí lo hacemos. No voy a la iglesia porque tengo mucha tarea, no me involucro porque tengo mucho trabajo, no sirvo porque en mi casa tengo que hacer, no hago. Y tenemos muchas razones. Pero cuando el mundo nos pide tiempo, se lo damos. En el trabajo nos quedamos más tarde, a la escuela vamos más, estamos con los vecinos, estamos con las personas y nos justificamos que lo hacemos para Dios. No es cierto. Porque si lo hiciéramos para Dios, de entre toda esa gente con la que estamos, aquí estarían también con nosotros. O por lo menos las habríamos ganado para Cristo. No es cierto. Lo hacemos para nosotros. No, hermanos amados. Y entonces hay una serie de dones que da este pasaje de la Biblia, hermanos, de Romanos. Vamos a regresar, les suplico, en Romanos capítulo 12. Entonces, una fe que edifica mediante el servicio según su área de dominio. Hermano, ¿cuál es tu área de dominio? ¿Qué dones te ha dado el Señor? Úsalos, usémoslos. Porque si no, se van a echar a perder allí. Pero no, en realidad no se van a echar a perder. No los puede quitar el Señor y dárselos a quienes sí los usan. Porque si lo del Señor es perfecto, no se descompone. Si yo compro una tele y no la uso, los circuitos se van a llenar de polvo allí. Tienen una vida útil los circuitos, los coches. Los dones de Dios no, son perfectos. Y Él menciona 8 dones que solamente los voy a mencionar rápidamente, pero me llama la atención que Pablo, cuando escribió a los Romanos, haya mencionado estos 8. En mi opinión, puede haber una mejor opinión, en estos 8 dones se incluye todo o casi todo lo que se puede hacer en una iglesia. Regresemos a Romanos, por favor, capítulo 12. Y el versículo 6 habla de profecía. Quiero aclarar lo siguiente. Particularmente en el Antiguo Testamento, cuando se habla de profecía, una palabra griega, propetego, habla de dar a conocer la voluntad de Dios que ha sido expresada. No habla de que voy a decir, hermanos, el Señor me habló anoche y me dijo esto. No. En el Antiguo Testamento esa era profecía, pero hoy la voluntad de Dios ya está escrita. Propetego en el Nuevo Testamento da la idea de predicar. Así que dice Pablo, Dios te dio el don de predicar. ¿Qué haces sentado nada más escuchando? ¿Sí me explicó? ¿Qué haces allí nada más viendo? Nada más aprendiendo, nada más llenándote de más conocimiento. No, úsalo. Servir. Dios a algunos les dio el don de servir. Por eso, hermano, ¿y en qué te ayudo? ¿Y qué hago? Y mira esto y el otro y aquello. Y son muy propensos a estar allí, ¿verdad? Al pendiente. Enseñar. Maestros, discipuladores, exhortar. Exhortar significa motivar con palabras a otro. Hermano, ¿por qué no has venido? Hermano, ¿por qué no participas? Hermano, no, mira, échale ganas, anímate. O a lo mejor estás desalentado. No, hermano, no te desanimes. Mira, Dios está contigo, el Señor te ama. Eso es exhortar. Repartir, dar. Yo les comentaba hace 8 días, o 15, ya no recuerdo, me parece que 15, acerca de la necesidad que había allá en Guerrero, ¿se acuerdan? Y les dije, pero no se preocupen. No se preocupen, les dije, ya está cubierto. Una familia donó 40,000 pesos, les dije. Y como iglesia mandamos 20 y los hermanos tienen 10, ya está. Punto. Dice el Señor que a algunos les da el don de dar. Y qué hermoso, hermanos. Pero en realidad todos deberíamos de ser generosos. Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, y no es un problema de Arenal, hermanos, así que tampoco, sí me preocupa, pero tampoco es algo que me llame la atención, ¿no? Que una de las cosas que como hijos de Dios más nos cuesta, hermano, no tengas miedo. Yo sé que hay personas nuevas, pero hermano, no tengas miedo en darle a Dios lo que le pertenece a Dios, tus diezmos, tus ofrendas.
y digas, es que no me va a alcanzar. Te va a alcanzar, hermano, créeme que te va a alcanzar. Honra a Dios con tus bienes, dice la palabra del Señor. Presidir, a algunos les ha dado el don para estar adelante, para estar a cargo de algo. Dice con solicitud, con diligencia. Y después dice el 8, hacer misericordia con alegría. Y hacer misericordia es ayudar a otros en un problema, cuando sientes que los demás te necesitan. Entonces, hermanos, con la participación de todos, hombres, mujeres, adolescentes, niños, adultos, hagamos de nuestra iglesia un cuerpo local al que Dios decida añadir más personas. ¿Para qué? Porque Dios, cuya gloria llena toda la tierra y Él nos ve, dice, voy a mandar más personas a Arenal, porque allí le van a enseñar, lo van a instruir con la palabra de Dios, lo van a capacitar y le van a enseñar a servir y le van a enseñar a honrarme. Entonces allí voy a mandar más. ¿Por qué muchas veces el Señor no añade a la iglesia como en Hechos 2? Porque dice, pues a esta congregación, pues en lugar de edificarlo, en lugar de enseñarle, en lugar de instruirle, le van a enseñar a ser indiferentes, a ser fríos, a no dar, a discutir, a juzgar todo, a oponerse a todo. No, pues no, mejor voy a buscar otra iglesia donde sí la gente pueda ser edificada. Si usamos nuestros dones, hermanos, para edificar a la iglesia, entonces el mundo empezará a vernos. Porque además de honrar a Dios, nos ponemos o nos colocamos a los ojos del mundo. Porque allí donde vivimos, donde es nuestra área de influencia, empezamos, hermanos, nosotros a trabajar. Hace unos días, bueno, eso no me lo dijo hace unos días, hace mucho tiempo, un jovencito de la iglesia me dijo, pastor, yo quiero ser misionero y yo ya no quiero estudiar. Le dije, no, tú tienes que estudiar. Pero es que yo le quiero dar mi vida al Señor. Sí, pero una de las mejores maneras de honrar al Señor es prepárate, porque el mundo dice que el cristiano es tonto, es ignorante y que por eso está aquí. No, tú estudia, elige una carrera con la que vayas a servir al Señor y entrégate. Él ya cursó el primer año, el segundo año, ya entró al tercer año de preparatoria y volvió a platicar conmigo. Pastor, yo le confirmo, yo quiero ser un misionero, un pastor. ¿Ok? Estudia una carrera profesional, ¿verdad? Pero le dije, desde ahorita vamos a hacer un plan de trabajo. Le dije, quiero que empieces a compartirle de Cristo a todos los compañeros de tu salón. Sea una influencia para ellos. Ora a Dios para hacer un grupo de estudio en la universidad. Que en la universidad tu meta, que cuando te pregunten los maestros, a ver tú fulano de tal, ¿por qué quieres estudiar esta carrera? Yo me llamo fulano de tal y yo quiero estudiar una carrera profesional porque yo soy cristiano, un día voy a ser un pastor, le voy a entregar mi vida al Señor y me voy a ir como misionero, pero quiero tener una carrera profesional como sustento, pero sobre todo para que el mundo sepa que los creyentes también somos personas que somos cultas, que sabemos lo que hacemos. Y cuando ese maestro te diga, oye, a ver, espérame, o sea, ¿estás mal o qué? No, estoy convencido de lo que quiero. Y le dije, y desde ahorita, en la preparatoria, y cuando entres a la universidad, que la gente que está allí sepa que tú estás allí como un medio para alcanzar un fin. Un medio para alcanzar un fin. Quiero que aquí hagas lo que dices que quieres ir a hacer allá, porque no te vamos a mandar a un lugar a hacer lo que aquí no has hecho primero. ¿Sí me explicó? Digo, ¿qué te parece el plan? Me dijo, sí, estoy de acuerdo. De hecho, yo comparto de Cristo en mi salón. Él me dijo, mis amigos saben que yo soy creyente. Dije, pero tu siguiente meta es establecer un grupo estudiantil en tu escuela. Porque eso se puede hacer. Hay universidades, sobre todo en los campos universitarios, donde se pueden hacer grupos de estudio. Le dije, esa es tu meta y vamos a orar por eso. Ok. ¿Qué pasaría, hermano amado, si haces un grupo de estudio en la empresa donde trabajas? En la fábrica, en la comunidad donde tú y yo influenciamos con nuestra vida. Entonces eso va a hacer
que el mundo glorifique al Señor a través de su iglesia, porque son las habilidades que Él nos ha dado. Y 3, para terminar, una fe que edifica mediante el servicio. ¿A partir de qué momento, hermanos? Desde el primer momento. 2, según el área de dominio, es decir, según los dones, según los talentos. Y 3, para destacar en el mundo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 y 7. No al 7, 3 y 7. Primera a Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 y 7. Para destacar en el mundo. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso sería que un día en el mundo la gente diga, hermano, que la gente diga, bueno, yo no creo en Dios, a mí no me interesa nada, pero yo conozco gente que dice que es cristiana, que mis respetos para ella. Trabajadora, responsable, productiva, eficiente. Pero sobre todo, sabe lo que quiere, porque es firme en su fe. Es congruente lo que dice con lo que hace. Mis respetos para ella. Porque la mejor manera de ganarnos el respeto de la gente es a través de la congruencia, hermanos. Es la mejor manera. Que vivo de acuerdo a lo que digo que soy. ¿Querrá Dios que su iglesia destaque en el mundo? Claro que sí, hermanos. Primera Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Quiero que noten el mapa que está aquí al frente, hermanos. En este mapa que está al frente, ¿sí? En el círculo rojo hay una flecha mirando hacia abajo donde estaba la iglesia de Tesalónica. A mi izquierda, derecha de ustedes está Filipos, a mi derecha, izquierda de ustedes está la iglesia de Berea, en la parte hacia el sur, abajo está Corinto y toda la región de Atenas. En toda esa región, hermanos, en toda esa región había sido una área de influencia de la iglesia de Tesalónica. A donde ustedes fueran, se escuchaba de esa iglesia. Pablo era un hombre tan orgulloso de la iglesia de Tesalónica que cuando lo invitaban a predicar a alguna de esas regiones, él siempre hablaba con orgullo de la iglesia de Tesalónica. Ahora, ¿por qué hablaba con orgullo? La iglesia de Tesalónica, hermanos, tenía muchas cualidades. No voy a hablar de ella, no es el propósito. Pero una de las cualidades más hermosas que tenía la iglesia de Tesalónica es que ellos trabajaban incansablemente para Dios. Trabajaban incansablemente para Dios y lo hacían con fe. Es decir, ellos lo hacían creyendo que va a dar fruto. Hermanos, ¿qué pensarían ustedes si yo como pastor me parara aquí al frente y les dijera, hermanos, quiero informarles que a partir de ahora vamos a ir a predicar de Cristo a Puebla? No creo que ganemos a nadie, pero pues vamos de todas maneras. Y si tú mismo no crees que ganemos a nadie, pues entonces ¿para qué quieres que vayamos ahí? ¿No creen, hermanos? Vamos a tal lugar, vamos a poner, yo creo que no vamos a poder tener una iglesia grande, va a tener que ser chiquita, pequeñita, porque pues miren, la gente no quiere creer cómo es, tantas congregaciones que hay, o sea, algo chiquito, algo pequeño. No, pues es que no, esa no es la mentalidad de Dios. Esa no es una mente de Cristo. No era por lo menos la mente de Pablo. La iglesia de Tesalónica actuaba con fe y dice, actuemos con fe porque lo que hacemos va a crecer, lo que hagamos va a dar resultado, lo que hagamos va a glorificar el nombre de Dios. Y entonces en todo lugar se sabía que allí en Tesalónica había un grupo de personas que trabajaban con fe, eran una iglesia dinámica, era una iglesia activa en el servicio. Todos los miembros de la iglesia estaban acostumbrados a servir con amor, con constancia, porque su fe estaba depositada en Cristo.
Y alguien puede pensar, bueno, es que a lo mejor la iglesia de Tesalónica lo tenía todo, no tenían problema, nosotros tenemos muchos problemas. A lo mejor todos ellos tenían trabajo, yo no tengo trabajo. A lo mejor la vivían fácil. No, hermanos, ¿qué creen? La iglesia de Tesalónica era una iglesia donde la gente no los quería. Los perseguían, los maltrataban por su fe. Vivían en continuo peligro, en continua predicación, en continua persecución. Es más, si ustedes y yo hemos leído la Biblia en el libro de Hechos, cuando Pablo llega a Tesalónica, tiene que salir huyendo porque lo iban a matar en Tesalónica. Y la iglesia le dice, Pablo, vete, porque si te encuentra la turba, te va a matar. Y él se va. Pero la gente se queda, y la gente de alrededor, hermanos, los seguía persiguiendo, se burlaban de ellos. Era una iglesia que vivía en medio de las necesidades, en medio de la tribulación, en medio de la angustia de que en cualquier momento la gente de alrededor se podía levantar en contra de ellos. Pero ellos trabajaban con fe, servían con amor, no bajaba su fe y su esperanza en Jesús. ¿Qué tenía esa iglesia, hermanos, que no podemos tener nosotros? Pregunto, ¿qué tenía esa iglesia que no podemos tener nosotros? Yo creo que nada. Tenían fe. Hermanos amados, la pregunta entonces hoy es, ¿tenemos fe? ¿Está nuestra fe depositada en Cristo? ¿Hemos creído en el único Dios verdadero del cual habla la Biblia, en su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal? ¿Creemos seria y sinceramente que para Dios no hay nada imposible y que su cuerpo local, que es la iglesia de Arenal, está su presencia aquí? Pregunto, ¿creemos que la presencia de Dios, hermanos, está aquí? Aquí está la presencia de Dios, hermanos, porque somos su cuerpo. Aquí está. En toda la provincia entonces de Macedonia, en la parte norte hacia abajo, sur Acaya, se escuchaba cómo cada miembro de la iglesia hacía su parte. ¿Cómo sé que cada miembro hacía su parte? Capítulo 2, capítulo 1, segunda de Tesalonicenses. Ya leímos primera, 1, 3 al 7 y 7. Vamos a leer lo que dice en la segunda carta que les escribe unos meses después. Estoy por terminar. Hermano Eloy, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes subir, tocarle a Daniel y decirle que casi estoy por terminar la clase, que si quiere ir aterrizando la suya para que vaya bajando, por favor? Te lo agradezco. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros, de ustedes, abunda para con los demás. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes, de vosotros, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermanos amados, pregunta, y espero un par de respuestas, incluso los hermanos que están en la transmisión. Primera pregunta: ¿cierto o no que los hermanos de Tesalónica vivían en grande tribulación? Sí. Y esta es la pregunta que quiero plantear y espero respuestas. ¿Qué produjo en la iglesia de Tesalónica tanta persecución? ¿A lejanía de Dios o fe? ¿Hermanos? Fe. ¿Bajó su fe? Dijo, estoy contento porque su fe ha crecido, su amor ha crecido, su esperanza ha crecido, su servicio ha crecido. Entonces, ¿de dónde saco yo que yo no puedo crecer, que yo no puedo servir porque tengo muchas necesidades, porque tengo muchos problemas, porque tengo muchas tribulaciones, porque Dios entiende que yo estoy sufriendo y que entonces yo no puedo honrarlo a Él con mi vida? Es porque entonces a mí me falta fe. Yo sé que a ustedes no, hermanos, y por eso les invito a ser esa clase de creyentes que Dios necesita en la iglesia. No se trata de destacar con motivos de presunción, hermanos, no.
No. Se trata de darle a Dios el honor que Él merece y que desea recibir de su iglesia, de aquellos que hemos creído en Él. Conclusión: tener fe en Dios no simplemente es creer. Tener fe en Dios es que nuestra vida sea de beneficio para la obra de Dios. La fe es activa y glorifica al Señor a través del servicio. Es nuestra responsabilidad edificar entre todos una iglesia más hermosa. Yo creo que Arenal es una iglesia hermosa, pero más hermosa a los ojos de Dios. Para que un día, cuando todos ustedes y yo, hermanos, vayamos al cielo, porque o muramos o Cristo venga, Él nos reciba con gozo y nos diga: entren en el gozo de su Señor. Porque tú fuiste miembro de una iglesia en la que tú me glorificaste con los dones que yo te di, los usaste. Tu fe fue una fe activa, no pasiva. Hermanos, que Dios los bendiga.